Siempre fui un tipo escéptico. Nada de fantasmas, posesiones o maldiciones. Todo eso me parecía basura para gente aburrida o supersticiosa. Hasta que vi ese símbolo. Soy Daniel. Tengo 27 años. Trabajo como técnico de mantenimiento y hace un año, exactamente en octubre, me llamaron para revisar la instalación eléctrica de un viejo edificio en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares que huelen a polvo viejo y madera podrida, donde el silencio pesa y cada rincón parece guardar secretos. El dueño quería remodelarlo para hacer oficinas, pero llevaba más de 20 años cerrado. Me enviaron solo porque, según ellos, era una inspección rápida. No se imaginan cuánto me arrepiento de haber aceptado ese trabajo. Cuando entré al edificio, el aire estaba denso, casi espeso. Caminé con mi linterna, revisando cables, anotando detalles. Nada fuera de lo normal, hasta que llegué al sótano. Dentro, hacía un frío antinatural. No era solo humedad. Era como si algo invisible te quitara el calor del cuerpo. Bajé con cuidado, alumbrando con mi linterna. Había cajas viejas, muebles rotos, papeles amarillentos, y entonces lo vi. Era un símbolo dibujado en la pared del fondo, con algo oscuro que no quiero imaginar qué era. Era una especie de espiral con formas que parecían ojos y garras. No parecía parte de ningún idioma conocido. Y debajo, garabateado con letras temblorosas, no mires fijamente, no lo traigas contigo. Obviamente lo miré, no sé por qué lo hice. Me quedé ahí parado observándolo como hipnotizado. Mientras más lo miraba, más parecía moverse. Las líneas pulsaban, se contraían, como si estuviera vivo, y entonces ocurrió algo. Un sonido como un lamento comenzó a salir de las paredes. Era apenas audible al principio, pero luego se convirtió en un murmullo, una especie de rezo repetido en un idioma que no he oído jamás. Y luego, mi linterna se apagó. Oscuridad total. Tuve que salir a tientas. Cuando por fin encontré la salida del sótano, sentí que algo me observaba desde el fondo, no algo humano, algo primitivo, que no debía estar aquí. Esa noche no dormí. Soñé con el símbolo. Soñé que estaba en una habitación sin puertas ni ventanas, con ese dibujo cubriendo las paredes, el techo, el suelo y ojos, cientos de ojos que se abrían entre los trazos. A la mañana siguiente, revisé las fotos que había tomado con el celular para el informe, pero donde debería estar la imagen del símbolo, solo había estática, ruido, como interferencia. Pensé que era un error, hasta que revisé los audios que había grabado. Había uno que yo no había grabado. Duraba exactamente 4 minutos y 44 segundos. Al reproducirlo, era el mismo murmullo del sótano, pero al final, una voz dijo mi nombre. Y no era mi voz. Me encerré en mi casa por días. Comencé a perder la noción del tiempo. Dejé de comer, de dormir. Tenía la sensación constante de que había algo en mi apartamento. Sombras que no estaban antes. Y reflejos en los espejos que no coincidían con mis movimientos. Lo peor fue cuando desperté una noche con la palabra abierto escrita en mi pecho, como si alguien la hubiera quemado en mi piel. Llamé a mi madre llorando. Le pedí que viniera, que me ayudara. Ella nunca llegó. La policía encontró su auto vacío, con las llaves puestas, a solo 3 cuadras de mi casa. Desde ese día, nadie volvió a verla. Ahora tengo miedo de dormir. Ahora tengo miedo de dormir. El símbolo aparece en todas partes, en mi sopa, en los empañados del baño. Incluso una vez en la piel de un gato callejero que se quedó observándome durante horas sin parpadear. Hoy encontré el símbolo dibujado en mi lengua, reflejado en el espejo del baño. Lo intenté arrancar, no funcionó, pero ya no importa. Porque mientras escribo esto, escucho el murmullo otra vez. Viene de dentro del closet y el símbolo se está abriendo. Si alguien encuentra esto, no lo mires, no lo repitas, no lo sigas, porque si lo haces vas a desaparecer también. Me llamo Victoria. Y sí, sé cómo suena lo que voy a decir, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que sea demasiado tarde. Si estás viendo esto, si estás leyendo esto, no busques el video, no lo busques. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi mejor amiga, Clara, me envió un link sin texto. Era solo eso, un enlace de YouTube, sin título, sin descripción. No me pareció raro, solemos compartir cosas de terror, videos de creepypastas, análisis de películas. Creí que era algo así. El video duraba exactamente 7 minutos. Comenzaba con pantalla negra. Luego, lentamente, aparecía una figura femenina,
sentada en una silla blanca en medio de una habitación vacía. No tenía rostro, o mejor dicho, su cara estaba completamente cubierta por una masa de carne lisa, como si alguien le hubiese borrado los rasgos. A los pocos segundos, una voz comenzó a sonar. Femenina. Susurrante, muy suave, pero demasiado clara. Decía cosas como, no parpadees, no respires, no la mires directamente al ojo. Yo no entendía nada. ¿Qué ojo? Ella no tenía cara. Pero entonces, a la mitad del video, un ojo negro gigantesco comenzó a abrirse en el pecho de la figura. Y no era una animación. Ese ojo era real, humano, vivo, moviéndose, observándome. No pude dejar de mirarlo. Comencé a sentir presión en la cabeza, como si algo estuviera empujando mi cráneo desde dentro. Tuve un pequeño sangrado nasal. Pensé que era coincidencia, que me había sugestionado, hasta que sonó mi celular. Era un número desconocido. Respondí. No había nadie, solo una respiración, lenta, húmeda, y después una voz me susurró. 7 días colgué. Me reí. Pensé que era una broma de Clara. Le escribí, le llamé, nada. Silencio absoluto. Fui a su departamento al día siguiente. Toqué, llamé, nadie abrió. Pero la puerta estaba entreabierta. Entré. El olor fue lo primero. Era imposible de describir. Como carne vieja, madera podrida y algo más, eléctrico. Su laptop seguía abierta. El video estaba en pausa, justo en la parte del ojo. Pero su silla estaba vacía. No había señales de lucha, ni sangre, ni gritos. Solo marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiese tratado de escapar trepando, como si no pudiera usar las puertas. Llamé a la policía. Me interrogaron durante horas. Dijeron que no había ningún registro de que ese departamento hubiera estado alquilado recientemente, que Clara no existía en la base de datos. Tuve que mostrarles fotos, mensajes, audios, pero uno a uno comenzaron a desaparecer de mi teléfono, como si alguien los borrara frente a mí. Las fotos se corrompían, los audios se convertían en estática. Los oficiales me dejaron ir, pero uno de ellos me tomó del brazo antes de salir y me dijo al oído, temblando, ese video lo vi hace años, me costó a mi hermano. Tiene 6 días, pensé que estaba loco. Sueños donde estoy sentada en una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas. Frente a mí, otra figura sentada, idéntica a la del video, con el ojo abierto, y un espejo entre nosotras. Y en el espejo, me veo sin rostro. A los 3 días, comencé a ver el ojo negro en otros lugares, en anuncios de la calle, en reflejos, incluso en la comida. Una vez, lo vi parpadear dentro del microondas encendido. Fui al médico, nada. Exámenes normales. Pero él también cambió. Me miró raro y dijo, ella ya te está viendo. Ayer, mi vecino desapareció. Me había escuchado gritar por la noche y vino a preguntar. Lo invité a pasar. Quiso ver el video. Le rogué que no lo hiciera. No me escuchó. Lo reprodujo. Llegó a los 4 minutos y su nariz comenzó a sangrar como la mía. Salió corriendo. Hoy encontré su ojo pegado a la mirilla de mi puerta. Solo el ojo, mirándome. Todavía húmedo. Ahora tengo 5 relojes en casa, todos marcando una cuenta regresiva. No los instalé yo, no sé quién los trajo. Cada uno con 4 horas y 33 minutos restantes. Mi reflejo ya no me sigue. Parpadea cuando yo no lo hago. Sonríe cuando estoy llorando. Y ahora hay alguien tocando la puerta. No golpea, solo rasguña, como uñas en madera. Creo que el ojo está adentro de mí ahora. Por favor, no busques el video del ojo negro. Por favor, no busques el video del ojo negro. No importa qué tan curioso estés, ellos no se van, solo saltan al siguiente que mira. Mi nombre es Adrián, y no soy supersticioso, no lo era al menos. Me dedicaba a investigar mitologías olvidadas, rituales extraños, textos prohibidos. Lo hacía por hobby, por ese placer morboso de mirar lo que nadie más se atreve a mirar. Tenía un blog donde compartía historias, traducciones antiguas, incluso prácticas rituales recreadas con fines académicos, como decía yo. El problema comenzó con un correo que recibí hace 2 meses. No tenía remitente, solo decía, traduce esto, pero no lo leas en voz alta. Adjunto,
un manuscrito escaneado en latín degradado. Parecía escrito con una mezcla de carbón y sangre seca. Estaba firmado por alguien llamado Besforaz, un nombre que nunca había oído, pero que me provocó escalofríos con solo pronunciarlo en mi mente. Pasé 3 días traduciendo el texto, y mientras más avanzaba, más claro se volvía su contenido. Era un ritual, uno muy específico. Se llamaba El juicio de la horca de sal, y prometía mostrarle al practicante la verdad detrás del velo, permitiéndole vislumbrar aquello que se oculta en los márgenes de nuestra realidad. A cambio, debía ofrecer su reflejo y dejar de existir en los espejos. Obviamente, no creí ni una palabra. Lo hice por diversión, por contenido. Organicé el ritual en una vieja cabaña familiar que teníamos en el bosque. Llevé cámaras, grabadoras, una libreta de apuntes. Todo estaba documentado. El ritual era simple pero macabro. A la medianoche, debía dibujar un círculo de sal mezclada con hollín, colgar una cuerda del techo con 7 nudos, y leer la invocación mientras sostenía un espejo con la otra mano. No sentí nada al principio. Un silencio denso cayó sobre la cabaña, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Pero en cuanto terminé la última frase, algo crujió bajo la casa. Como si hubiese algo caminando debajo de las tablas, algo que arrastraba cadenas, y entonces el espejo se rompió sin tocarlo. Pero lo que vi antes de que estallara fue peor. Yo mismo colgado, moviéndose levemente, con los ojos abiertos y la boca llena de sal. Pensé que estaba alucinando. Apagué las cámaras, salí corriendo, me encerré en mi coche. Al llegar a casa revisé las grabaciones. Todo estaba normal hasta el minuto exacto en que el espejo se rompía. En ese momento, todas las cámaras se desenfocaban y en el fondo se escuchaba una voz repetitiva. Uno debe ser colgado para que el otro pueda ver. Las cosas se volvieron insostenibles después de eso. Ya no me reflejaba en los espejos, pero algo sí lo hacía. Algo con mi misma ropa, mi mismo cuerpo. Pero una cabeza deforme, hinchada, con la lengua morada colgando. Intenté grabar mi reflejo. En los videos solo aparecía una figura inmóvil en el fondo, observando. Más tarde, esa figura comenzó a moverse sola, incluso cuando no había cámara grabando. Empecé a recibir llamadas desde mi propio número. Al contestar, solo escuchaba el crujido de una cuerda tensándose. Una madrugada desperté colgando del techo de mi cuarto. No sé cómo llegué ahí. No había cuerda. No había nada. Solo la sensación de que algo invisible me había alzado por el cuello y me dejó caer al suelo. Fui al hospital. Dijeron que tenía marcas de estrangulamiento. Me hicieron preguntas. Me tomaron fotos, pero en las fotos yo no salía, solo una sombra torcida donde debería estar. Al volver, vi que en las paredes de mi casa alguien había escrito con sal. Ya estás colgado. Solo falta que te des cuenta. Esa noche las luces comenzaron a fallar. Escuché pasos en el ático, pero al subir, lo único que encontré fue un espejo roto y una cuerda colgando desde el techo. A la mañana siguiente, todos mis contactos habían desaparecido del celular, incluso mis cuentas bancarias. Era como si estuviera siendo borrado del mundo. Y entonces vino la peor parte. Entró un correo nuevo sin remitente. Como el primero, solo decía, has visto lo que no debías. Besforaz te reclama. Besforaz te reclama. Hoy, cuando abrí los ojos, ya no estoy en mi casa, estoy en una habitación sin ventanas. Las paredes son blancas, cubiertas de marcas de dedos. Hay una cuerda frente a mí. Siento que si me acerco, no podré evitar ponérmela al cuello. Cada vez que cierro los ojos, me veo reflejado en el lugar que dejé atrás. A veces, incluso, puedo ver a alguien viviendo mi vida, con mi cara, mis gestos. Pero no soy yo. Yo estoy aquí. Y creo que nunca voy a salir. Sé que ya no tengo mucho tiempo. Por eso estoy grabando esto, o escribiéndolo, o lo que sea que esto termine siendo. Porque lo que estás viendo ahora no es un video, es un portal. Y si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde. Yo era editor de contenido de terror, un recopilador de historias. Fui el que encontró las confesiones de Daniel, Victoria y Adrián. Las recibí por separado, en distintos formatos. No había conexión aparente. Hasta que comencé a ver los patrones, todos mencionaban cosas prohibidas. Símbolos, rituales, videos. Pero había algo más. Un nombre que se repetía entre líneas. A veces escondido, a veces susurrado, a veces garabateado en los márgenes de los textos, como si no debiera ser leído. Besforaz. Lo busqué por todas partes.
No existe en ningún registro, pero cuando empecé a usar herramientas para analizar los metadatos de los archivos que recibía, descubrí algo espeluznante. El nombre Bésforas estaba incrustado digitalmente en los bits más profundos de las imágenes, los audios, los documentos, como si la entidad usara los archivos como un medio para replicarse. En los últimos días, algo ha cambiado en mi casa. Las luces parpadean cuando hablo de él. El reflejo de mi pantalla se apaga si lo escribo. Comencé a perder cosas. Primero, objetos pequeños, luego recuerdos completos, personas que ya no me contestan, lugares que no existen cuando trato de volver. Entonces lo entendí. Bésforas no mata, Bésforas borra, no de forma inmediata. Primero se introduce en tu vida, en tus rutinas, en tus espejos, en tus sueños. Luego comienza a sustituirte, fragmento por fragmento, como un archivo corrupto que va sobreescribiendo tus datos. Daniel desapareció después de ver el símbolo. Victoria fue tragada por el ojo negro. Victoria fue tragada por el ojo negro. Adrián no está muerto, lo colgaron en el otro lado, y alguien más vive su cuerpo. Y ahora yo no estoy solo en este cuerpo. Hay algo detrás de mis ojos. Siento su peso cuando parpadeo, como si alguien más observara a través de mí. A veces, mis dedos se mueven antes de que lo ordene. A veces escribo palabras que no recuerdo haber pensado. Anoche, escribí una frase en la pared de mi cuarto con sangre. Tú también estás mirando. Revisé mis cámaras de seguridad. No había nadie más en la casa. La sangre era mía, pero no hay heridas. Hoy noté algo en el espejo del baño, un reflejo que no se mueve, no soy yo, no parpadea, no respira. Solo me observa, con una sonrisa que no puedo imitar. ¿Quieres saber qué conecta los tres casos? Te lo diré. Ninguno de ellos buscó a Bésforas directamente. Bésforas llegó a ellos, porque lo único que se necesita para ser marcado es verlo. Un símbolo, una imagen, una palabra, algo tan simple como una historia compartida, un archivo reproducido, un espejo encendido en el momento equivocado. ¿Y tú? ¿Ya leíste todo esto? ¿Recuerdas los susurros que mencionaban los demás? Los reflejos extraños, pronto los sentirás también, no de inmediato. Primero será una sombra en tu periferia, luego una voz que repite tu nombre mientras duermes, y después comenzarás a olvidar. Primero cosas simples, llaves, fechas, sueños. Después, tu reflejo. Entonces entenderás que ya no estás del lado correcto, que alguien más vive aquí contigo, que hay ojos mirándote desde el otro lado de la pantalla. Y lo peor es que ya no podrás advertir a nadie, porque cuando intentes contar lo que te pasa, lo único que vas a decir será: desaparecieron después de ver esto, y entonces nadie volverá a saber de ti.